Bueno, esta serie tiene como título Metamorfosis. Amén. ¿Cómo se llama? Y cuando hablamos de metamorfosis, es lo que habla, lo que quiere decir metamorfosis es un proceso de transformación. Amén. Entonces, ¿qué es metamorfosis? Un proceso de transformación. Y quiero empezar leyéndote lo que dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Me llama mucho la atención la palabra que utiliza, como se traduce en esta versión, lo que les está pidiendo el apóstol Pablo a los hijos de Dios, porque les está diciendo: así que, hermanos, os ruego. Amén. No era una petición, estaba rogando. Estaba diciendo: les ruego que ustedes puedan presentar su cuerpo todos los días como una ofrenda delante del Señor, como ese sacrificio vivo, agradable a Dios. Amén. Y yo no sé, pero no sé si tú alguna vez le has rogado cuando das una petición, ¿verdad? Que le dices a tus hijos, por ejemplo: te ruego que te tomes la medicina. ¿Por qué? ¿Por qué se los pides así? Porque tú estás seguro de los beneficios o de lo contrario, de los contras que puede pasar si no siguen la indicación, ¿verdad? Puede haber beneficios o puede haber contras. Entonces, cuando tú ruegas es porque estás pidiendo encarecidamente que cumplan la indicación. El apóstol Pablo sabía que era de vital importancia esto. Y él ahí mismo habla de qué es lo que sucede cuando nosotros presentamos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo. Primero, cuando tú no haces esto, te estás conformando a vivir de la forma que el mundo quiere que vivas y que no es la voluntad de Dios. Cuando tú no vienes todos los días delante del Señor y ofreces, cuando hablamos de ofrecer tu cuerpo, hablamos de ofrecer tu vida, amén, tus emociones, tus sentimientos, tus decisiones al Señor cada día, amén. Y si no lo hacemos, entonces, ¿qué pasa? Bueno, número uno, nos vamos a estar conformando a vivir como el mundo vive, porque una vida cristiana sin Cristo no se puede. Amén. Una vida, si no vas todos los días al Señor a presentarte delante de Él, quiero decirte que estamos viviendo de mentiras, no es real. Necesitamos todos los días decirle: Señor, aquí estoy, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, porque si no nos vamos a estar conformando a este mundo, a cómo vive este mundo, a lo que este mundo dice de ti. Y luego continúa diciendo: sino transformados. La palabra original de transformados precisamente es metamorfosis. ¿Qué quiere que haya el Señor? Que encontrar en nuestra vida un cambio, una transformación, una metamorfosis. ¿Y cómo sucede esto? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Renovación habla de reemplazar o de sustituir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo viene esa metamorfosis a mi vida? Cuando cambio mi forma de pensar. Cuando sustituyo mis pensamientos con los pensamientos de Dios. Cuando sustituyo mis ideas, ¿verdad? Mis creencias, mi lógica, por lo que dice la palabra de Dios. No hay otra manera. Dice la palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y cuando habla de esto, habla que cambia lo que tú consideras que es tu sabiduría, lo que tú consideras que son tus buenas ideas, por lo que la palabra del Señor enseña
y dice. Amén. Entonces aquí es cuando empieza la verdadera transformación. Y esta transformación me va a llevar a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta en mi vida. Un entendimiento que no ha sido renovado no puede comprobar la voluntad de Dios en su vida, no puede comprobar la buena voluntad de Dios en su vida, que es agradable y perfecta. Solamente cuando hemos cambiado nuestra manera de pensar, solamente cuando hemos dejado que Él crezca y yo cada vez mengüe, solamente así yo voy a poder estar viviendo en la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si seguimos pensando, ¿verdad?, como pensamos con nuestras ideas que el mundo ha puesto, no vamos a poder comprobar su voluntad en nuestra vida. Ahora, algo que es bien importante es que esta metamorfosis o transformación no se da solamente una vez en la vida como hijos de Dios. Es decir, podemos pensar que el día que yo recibí a Jesús en mi corazón, o el día que yo lo reciba, o que empiece a caminar, que la palabra me habla de un nuevo nacimiento, podemos pensar que es el único momento de metamorfosis, pero no. Realmente la transformación se da todos los días. Todos los días tengo una oportunidad de crecer. Todos los días tengo una oportunidad de ser mejor que ayer. Todos los días tengo una oportunidad de ser transformados. Amén. Y esto lo tenemos que anhelar diariamente, porque yo sé que mañana puedes ser mejor de lo que fuiste hoy. Amén. Y cada día crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y cuando oigo esto de metamorfosis, me acuerdo mucho, o lo primero que se me viene a la mente es la mariposa, ¿verdad? Porque es como muy conocida que ella tuvo que vivir este proceso para llegar a ser una mariposa. Ahora, esta metamorfosis en la mariposa pasó por 3 etapas. La primera etapa es que, ¿cuál fue? Gusano. Un gusano. ¿A quién le gustan los gusanos? No los de maguey. Los gusanos, esos los feos, los que ves en la calle, en los árboles. La verdad es que no son muy llamativos. No son así como que, ay, mi animal favorito es el gusano. Y los gusanos pues tienden a arrastrarse. ¿Y quién iba a pensar que tú puedes ver un gusano un día y de repente poder ver esa transformación y que se convierta en una mariposa? Amén. Entonces, esta etapa en la mariposa empezó siendo un gusano, después se metió una bolsita y se convirtió en una crisálida. Ahí dentro de esa bolsita empezó su cambio, empezó su transformación, para finalmente salir de ahí y convertirse en una mariposa, ¿verdad? Ahora, cuando yo oigo esto, yo lo relaciono con lo que hizo el Señor en el desierto cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque su plan consistió en 3 etapas. La primera etapa fue en sacar al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Ahí comenzó la primera etapa, ¿verdad? Los tuvo que sacar de ese lugar. Los tuvo que sacar de un lugar donde eran maltratados, donde eran sobajados, donde eran abusados, ¿verdad? Donde parecían unos gusanos que solamente se arrastraban. Los tuvo que sacar. Y la segunda etapa fue llevarlos al desierto, porque fue plan de Dios que ellos pasaran por ese desierto. Y el desierto tiene que ver con ese proceso de aprendizaje, de crecimiento, donde iban a ser preparados para finalmente poseer la tierra prometida, para finalmente abrir las alas y volar libres en la tierra que el Señor les prometió. Y si te das cuenta, tiene algo que ver con lo que pasa con ese gusano que se convierta en una mariposa. Y
Y a veces sucede lo mismo con nosotros en diferentes áreas de nuestra vida. O sea, yo creo que hay áreas en tu vida donde tú ya viviste este proceso, donde tú empezaste como ese gusanito, ¿verdad? En alguna área de tu vida, en tu carácter, en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, bueno, no sé. Y tú fuiste y viviste ese proceso de transformación y posiblemente ahora ya te encuentres tomando o siendo libre en esa área y tomando autoridad en esa área, pero a lo mejor al mismo tiempo en que hay cosas que tú ya recibiste esa autoridad, hay otras en las que estás batallando y a lo mejor en otras te puedes sentir como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que lo primero que se encontraron fue obstáculos, ¿verdad? Que se sintieron acorralados. Posiblemente hay áreas que nos sintamos como con el pueblo de Israel. Salió de Egipto y se toparon con el mar y atrás con el ejército del faraón y no sabían para dónde hacerse. A lo mejor te encuentras viviendo momentos difíciles o situaciones difíciles que todavía no sabes cómo vas a salir de ahí. Descansa, porque solamente es un proceso. Amén. El Señor va a utilizar eso para cambiarte, para traer un crecimiento a tu vida. Ahora, ¿sabes? El plan de Dios, pues sí, era sacarlos de Egipto, llevarlos al desierto para que ahí crecieran, para que ahí fueran preparados, ¿verdad? Para que ahí fueran capacitados para tomar la tierra prometida, para que ahí sucediera esta metamorfosis. Pero lo que no estaba en el plan de Dios es que estuvieran por 40 años en el desierto. Eso no estaba en el plan. Eso no era parte del plan. Dios no quiere que hagamos del desierto nuestra habitación. Dios no quiere que hagas de las pruebas, de las situaciones difíciles, un lugar donde vivir, que te acomodes y que te acostumbres a sufrir, a los malos tratos, a siempre estar viviendo con miedo, con ansiedad, con tristeza, ¿verdad? Con depresión. Dios no quiere que te acostumbres a vivir así. Ese no es el plan de Dios. No, porque si nosotros empezamos a vivir de esta forma y nos acomodamos en el desierto, en la prueba, ¿sabes? Siempre vamos a tener el peligro de querer regresar a nuestra vida pasada, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Después de estar ahí en el desierto, ellos empezaron a anhelar su vida pasada en Egipto. Y tú puedes decir, ¿cómo es esto posible? Si en Egipto les mataron a los primogénitos, los obligaban a trabajar duro, eran maltratados. Tú puedes preguntar, ¿cómo es? Bueno, quiero decirte qué pasa. No sé, yo no sé si tú alguna vez has pensado en regresar al mismo lugar o hacer las mismas cosas de donde Dios ya te sacó. Puede suceder, pareciera como imposible, pero puede pasar que si no entiendes que las situaciones difíciles solamente son un proceso y te quieras quedar ahí. ¿Por qué se quiso quedar el pueblo de Israel ahí? Por falta de fe, por miedo, ¿verdad? Por temor, porque a lo mejor era más fácil para ellos quedarse en su zona de confort que ir y pelear por la tierra prometida, que enfrentar a los moradores de esa tierra y apropiarse de lo que era de ellos, que Dios les había entregado. Y a veces nos podemos quedar en ese desierto porque no permitimos que Dios trate con nosotros, porque nos da miedo, porque no queremos salir de nuestra zona de confort, porque preferimos vivir así, con problemas, con situaciones difíciles y aguantarte, vivir de esa manera. Y esa no es la voluntad de Dios. Y así como el pueblo de Israel no quiso pelear, ¿verdad? Hicieron un mega berrinche. Puede suceder con nosotros que nos acostumbremos a la mala vida por no permitir
que Dios trate en nuestro carácter, que Dios trate en nuestro corazón, que Dios trate en nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos sean reemplazados por los pensamientos de Dios. Y puede suceder que nos encontremos viviendo así. Yo les platicaba el domingo que Dios me ha permitido a veces vivir las mismas situaciones que viví años atrás. O sea, me mete como en la misma situación. Y donde años atrás yo pasé de panzazo, ¿verdad? O ni siquiera pasé, sino que Dios abrió la salida de emergencia y me sacó. Pero después, años más adelante, me dice otra vez, porque esta vez quiero que pases, porque necesito que crezcas en esa área que has evitado que yo trate en ti. Y ahí estoy otra vez, ¿verdad? Donde Dios me está permitiendo ser tratada y ser moldeada. Y no es bonito, a veces duele, a veces es difícil, a veces es complicado. Pero ¿qué tenemos que tener en esos momentos difíciles? Fe. Amén. La fe de saber que Dios no ha terminado en tu vida. Y que aunque tú te puedas sentir que estás viviendo ese momento en los que te sientes acorralado porque está el enemigo detrás de ti, el mar enfrente, Dios tiene una puerta donde tú vas a pasar en seco. Amén. Dios tiene una salida para tu vida. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 3 del 16 al 18. Y dice así: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Este es el plan del Señor para tu vida. Este es su plan. ¿Y quién lo va a hacer? El Señor. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. El único que puede traer este cambio a tu vida es el Señor. Por eso yo les decía, si no vivimos esta vida como el apóstol Pablo les decía, les ruego que presentéis vuestros cuerpos. O sea, si no vivimos una vida cerca del Señor, donde el Espíritu Santo sea el que gobierne mi vida, mis emociones, yo voy a estar batallando, voy a vivir frustrada porque no voy a poder ver esa metamorfosis, porque lo quiero hacer a mi manera, a mi forma, en mis fuerzas, y solamente me va a llevar a vivir en frustración. El único que puede hacer ese cambio y hacerte más parecido a Él cada día es el Espíritu, el que quiere transformarte a su gloriosa imagen. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar con Él. Dejar que Él sea el Señor de mi vida. Yo no sé si las situaciones en las que has estado viviendo en estos últimos días, ¿te has detenido a preguntarle al Señor cuál es su plan? ¿O le has dicho, Señor, que no sea como yo pienso, sino que sea como tú dices? ¿Y has consultado en su palabra qué es lo que dice acerca de esa situación que estás viviendo? ¿O solamente hemos llorado como Magdalenas? ¿O solamente nos hemos quejado, verdad? Y nos hemos querido meter abajo de la cama y no salir. ¿Por qué? Porque necesitamos tomarnos ese tiempo de consultar al Espíritu Santo y que Él sea el que nos muestre qué es lo que quiere para nuestra vida, cuáles son los pasos que tenemos que dar para caminar conforme a su voluntad. Y sabes, hay un muy buen ejemplo de metamorfosis en la palabra,
Y lo encontramos en 1 Samuel 22, del 1 al 2. 1 Samuel 22, del 1 al 2. 1 Samuel 22, del 1 al 2. Y dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Te suena esto? ¿Te suena esta condición? Fíjate, David estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, porque estaba siendo perseguido por Saúl, por el rey Saúl, quien sintió amenaza pensando que David le iba a quitar la corona, y entonces lo quería matar a toda costa cuando David era inocente. Y David tuvo que salir de su casa, de su familia, del lugar donde estaba su pueblo, y tuvo que ir a vivir a tierra de los filisteos, del enemigo. Y ahí él se escondió en una cueva, la cueva de Adulam. Y dice que ahí llegaron a vivir con él, se juntaron con él todos los afligidos. ¿Me suena esa palabra? Como que me suena familiar, ¿verdad? Los afligidos, los deprimidos, los tristes, los que no se quieren levantar en la mañana, los que no se quieren bañar, los afligidos. Y dice que todos los que estaban endeudados. ¿Te suena también esta palabra? Llegaron ahí a la cueva los afligidos, los endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Estaban amargados, que tenían coraje, que tenían odio, que estaban lastimados, que alguien los había ofendido o los había herido, y llegaron a vivir ahí con David. Pura fina persona, ¿verdad? Como fuimos nosotros antes de llegar al Señor, porque yo creo que seguramente así llegamos al Señor, de esta manera. Y seguramente a veces nos levantamos y nos podemos sentir así. Y dice que ellos llegaron a esta cueva y David fue hecho jefe de ellos. Algo pasó en esta cueva. Se me ayudan por favor con la adoración. Algo pasó en esta cueva. Algo sucedió en esta cueva, porque sabes, este ejército de hombres endeudados, de hombres afligidos, este ejército de personas amargadas, después en la palabra se menciona como el ejército de los valientes de David. Wow. Sucedió algo en la cueva de Adulam. Sucedió una metamorfosis. Fueron transformados de ser cobardes, porque si llegaron a esa cueva fue porque estaban huyendo, y de pasar a ser cobardes fueron conocidos como los valientes de David. Y lo que me llama más la atención es que David, en su momento más difícil, en uno de los momentos más complicados que él vivió, ¿sabes qué fue lo que hizo? Produjo. David tenía todos los pretextos del mundo para decir: ya no voy a creer en el Señor ni en sus promesas. O sea, ¿cómo es posible que a mí me dijeron que yo iba a ser el rey de Israel y ahora estoy viviendo aquí en una cueva con ladrones, con gente amargada, con gente que está afligida? David puede haber dicho: yo me convierto a ellos, vamos a armar aquí un ejército, pero de alborotadores, de gente mala. Él pudo haber hecho eso, pero sin embargo hizo todo lo contrario. Y en su momento de mayor dificultad, cuando se sentía perseguido, cuando había injusticia en su vida, él produjo.
Él hizo algo, porque ahí en esa cueva Él les enseñó a esas personas cómo pasar por momentos difíciles, viviendo y permitiendo a Dios que Él lo cambiara, lo transformara, confiando en la justicia de Dios y no en la suya. Porque ellos lo vieron como cuando Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Le perdonó la vida en 2 ocasiones. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo algo en el corazón de ellos. Algo estaba pasando. Algo estaba provocando en su vida. Tanto así que se convirtieron en los valientes de David. Tú no sabes si los momentos más difíciles de tu vida, eso que estás viviendo ahorita, que no quieres levantarte, que quieres salir corriendo, que quieres huir, tú no sabes si Dios quiere utilizar para bendecir a la gente que está a tu alrededor. Y para que seas un ejemplo palpable para ellos, para que tus hijos, para que tu familia vea cómo se enfrentan las situaciones difíciles guiados por el Espíritu Santo. Y esa cueva de Adulam, ¿verdad? Yo creo que fue como esa crisálida para aquellas personas, donde fueron entrenados por David. David siendo un tipo del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos meternos en esa crisálida, en esa bolsa, en la presencia del Señor, para que ahí suceda el cambio. Fíjate lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice la palabra que la prueba de vuestra fe produce. Wow. Qué tremendo que esos momentos que tú ves súper difíciles, esos momentos donde tu fe está siendo probada, donde has querido tirar la toalla, donde has querido renunciar, esos momentos donde has querido salir huyendo, porque estás dudando, porque tu fe está siendo prueba, cuando son puestos en las manos correctas, cuando te presentas delante de Dios como esa ofrenda viva, esos momentos difíciles producen. Amén. No son infructuosos. Dios no se queda con nada. Y esos momentos difíciles van a producir en tu vida. Y tú vas a cosechar de esos momentos difíciles. Y la gente que está a tu alrededor va a cosechar de esos momentos que te han querido tambalear, de esos momentos que te han querido hacer que regreses a Egipto. Están hechos para ser productivos en tu vida. Dios quiere que aún en el desierto tú sigas siendo fructífero. Dios quiere que aún en el desierto tú puedas fructificar. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Quiero acabar leyéndote lo que dice 2 Corintios 4, 16 al 18. Y dice así: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Dile al a tu lado: no te des por vencido. No te des por vencido. Dice: aunque nuestro cuerpo se está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿Sabes? Ese gusano que se convierte en esa mariposa pasa por un proceso donde se le cae todo su pelo. O sea, pareciera como si se estuviera muriendo, como si se estuviera secando. Y es lo que pasa. A veces tú puedes sentir que hasta ahí llegaste, puedes sentir que ya no puedes dar un paso más, pero lo que realmente está sucediendo cuando presentas tu cuerpo en sacrificio santo al Señor es que tu espíritu va renovándose cada día. Realmente lo que está pasando es que hay vida dentro de ti. Lo que está pasando es que viene ese ríos de agua viva
que quitan toda sequedad de tu corazón. Es lo que sucede, sigue diciendo, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo. Ten fe en esto. Y sigue diciendo, sin embargo, fíjate lo que dice, nos producen, wow, ¿qué hacen las dificultades? Producen. Dice, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Wow. Eso es lo que está pasando en tu vida. Si tú has sentido que hay demasiado dolor, ese dolor, esa soledad, esa sequedad va a fructificar. Amén. Va a fructificar. Ese momento difícil va a bendecir tu vida y la vida de los que te rodean. Es lo que el Señor va a hacer. Va a producir una gloria que durará para siempre. Una gloria que durará para siempre. Y continúa diciendo, y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no mirando las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Por las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Amén. Esto es lo que va a suceder. Cada que pasas por un momento difícil es una oportunidad para una transformación. Es una oportunidad para una metamorfosis. Deja que Dios trate contigo. Deja que Dios te meta en su presencia. Y ahí en su presencia llora. Y ahí en su presencia renuncia a tu voluntad. Ahí en su presencia entrega el dolor, entrega la aflicción, entrega la amargura, entrega el coraje. Y deja que Dios te transforme y te convierte en una persona completamente libre. Amén.